A continuación voy a hablar un poquito de algo que hace muchos años estuvo mucho en boga, es decir, qué pasa si el enfermo con hígado graso realmente se va a morir de un infarto, es decir, si el hígado graso per se es un factor de riesgo para los pacientes, o si evidentemente, como es para todos esperable, el paciente es obeso y ese paciente sin duda se encuentra en riesgo por su propia comorbilidad de base. Tiene un sustrato biológico muy claro y esto es que hay un incremento en la lipólisis, en los ácidos grasos libres. Evidentemente hay resistencia a la insulina y hay un incremento muy importante en distintas proteínas que ocasionan inflamación sistémica, que ocasionan alteraciones en el metabolismo endotelial y evidentemente las alteraciones específicas del síndrome metabólico, lo cual haría pensar que los enfermos con hígado graso no alcohólico per se deberían de presentar un incremento sustancial en los desenlaces clínicos cardiovasculares. Y yo creo que podríamos dividirlo en varios aspectos, desde el punto de vista clínico, epidemiológico y probablemente biológico. En el sentido siguiente, los procoagulantes, que es el inhibidor del activador del plasminógeno, se observa de manera incrementada en pacientes con hígado graso de manera dosis dependiente. Aquí vemos cómo conforme se incrementa la severidad o la gravedad de la esteatosis, se incrementa la concentración de la proteína, conforme hay más inflamación también, de acuerdo a los criterios histológicos y de acuerdo al grado de fibrosis, siendo los pacientes cirróticos o precirróticos aquellos que más tienen. Y probablemente el ejemplo más interesante es aquellos que tienen un score y ven cómo conforme se incrementa el score de esteatosis, se incrementan las concentraciones de inhibidor activador del plasminógeno tisular, lo cual es importante y le da sustrato a la concepción de que el paciente con hígado graso tiene mayor riesgo cardiovascular. Por otro lado, existen alteraciones en las lipoproteínas, las cuales conocemos como un factor de riesgo muy importante, ya que no solo se incrementan sus concentraciones de acuerdo a la gravedad de la esteatosis, sino también las características físicas de las proteínas, o estas lipoproteínas, que como sabemos son estas características físicas las que afectan de manera significativa el endotelio y por ende pueden favorecer la enfermedad cardiovascular. Este estudio es interesante porque se observa la proporción de pacientes que presentan hígado graso no alcohólico de acuerdo a la severidad de la aterosclerosis coronaria medida por tomografía. Estos pacientes, conforme más enfermedad coronaria presentan, es mayor la proporción de pacientes con esteatosis hepática, lo cual nos hace pensar que efectivamente debe de haber alguna relación. Sin embargo, y como pueden ver aquí, también se incrementa la grasa visceral, es decir, hay un incremento en los factores de riesgo que probablemente tienen mayor implicación, como lo es la grasa visceral, la cual sin duda tiene una actividad metabólica muy alta. Y este es un metaanálisis publicado recientemente que muestra la mayor evidencia disponible, probablemente no es de muy buena calidad, pero es una de las evidencias más recientes, que confirma lo de otros metaanálisis que muestran marcadores indirectos y directos de enfermedad cardiovascular, es decir, hay un incremento en la probabilidad de presentar enfermedad cardiovascular, pero desde el punto de vista clínico, a pesar de que estadísticamente es significativo, esta razón de momios honestamente a niveles epidemiológicos es muy limitado, es decir, no podemos asegurar certeramente que con este valor de razón de momios realmente a nivel clínico y epidemiológico en grandes poblaciones haya diferencias. Y la otra situación es que evidentemente consideran a todos los pacientes con esteatosis hepática. Y como se comentó previamente, hay distintos niveles, es decir, el grado de inflamación es importante y particularmente el grado de fibrosis, y esto se va a confirmar en los estudios epidemiológicos cuando se evalúa la mortalidad general. Este estudio lo que muestra son pacientes con leve, moderada y grave esteatosis y son distintos modelos de mortalidad general, mortalidad no cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Es un seguimiento de cerca de 10 años y como pueden observar, y es esperable, aquellos pacientes con mayor gravedad o mayor severidad de la esteatosis son los que menos probabilidad tienen de sobrevivir, ya sea por motivos cardiovasculares o no cardiovasculares, ajustados en distintos modelos, pero podemos observar que de manera concordante la gravedad de la esteatosis se correlaciona en aquellos pacientes que ya fueron diagnosticados por medio de angiografía de enfermedad cardiovascular que tienen un peor pronóstico. Entonces, probablemente eso es importante, es decir, pacientes ya enfermos del corazón, pacientes con cardiopatía isquémica tienen un peor pronóstico a largo plazo si tienen esteatosis hepática. Y una explicación que puede existir para esto es lo siguiente.
Estos son pacientes que están infartados y estas son la cantidad de colaterales que tienen, colaterales buenas o colaterales malas. Y se ve que la proporción de pacientes con esteatosis y que tienen colaterales malas es superior, lo cual le da cierto sustento porque evidentemente su pronóstico a largo plazo va a ser malo. Ahora bien, desde el punto de vista biológico y en modelos experimentales, tanto en animales y de modelos clínicos, se observan que hay asociaciones francas o al menos concordantes entre los diversos estudios y entre distintos marcadores de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, explicarle a un paciente que la relación de la íntima media o que la probabilidad de que sus colaterales sean o no mejor probablemente sea difícil de explicar y a nivel clínico todavía es más complejo. Por ende, los desenlaces que se han estudiado en seguimientos muy grandes de pacientes, vean nada más la cantidad de muertes que hay, o sea, hay 1,700, son miles de pacientes los que han sido evaluados en este estudio, y se observa que cuando hablamos de mortalidad por cualquier causa, que es el desenlace clínico más duro que hay en medicina, no hay diferencia entre si el paciente tiene esteatosis o no, incluso ajustado por diversos parámetros propios del paciente con enfermedad hepática del hígado. Lo mismo pasa para desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, al tratar de ajustar, parece ser que sí hubiera una diferencia significativa. Sin embargo, parece ser que incluso los pacientes con hígado graso se mueren menos. Digo, llama la atención esto, se pareciera ser un factor protector. No quiere decir que sea protector, quiere decir que habla de una inestabilidad desde el punto de vista del modelo estadístico de los datos para poderles dar soporte. Por otro lado, vemos las enfermedades neoplásicas, donde tampoco se observan diferencias, y probablemente donde sí pudiera haber algún efecto parece ser en diabetes. Sin embargo, después de ajustarlo para distintos confusores, se puede observar que no lo es. Esta es una información muy reciente, pero es algo que ya se ha estado analizando en distintas cohortes muy grandes de pacientes en Estados Unidos en donde se observa. Sin embargo, lo que sí parece hacer una diferencia son los marcadores no invasivos de fibrosis. Los marcadores no invasivos de fibrosis parece ser que sí correlacionan o favorecen la probabilidad de detectar pacientes que tienen peores desenlaces clínicos. Este es un estudio en donde ya es un poquito, bueno, no es viejito, es de este año, pero la verdad es que hay estudios más recientes donde se han publicado, uno en Gastroenterology y otro en Hepatology también, en donde se observa que efectivamente los pacientes que tienen marcadores de fibrosis no invasivos positivos tienen mayor probabilidad de muerte y mayor probabilidad de complicaciones hepáticas. Y este es uno también de los estudios más recientes, probablemente de mayor calidad metodológica, en donde se observa que en ninguno de los desenlaces y en ninguno de los modelos, ya sea pacientes sin esteatosis, pacientes obesos con hígado graso y pacientes con esteatohepatitis, es decir, con actividad inflamatoria, no hay diferencias en los desenlaces clínicos significativos. Nuevamente parece ser que hay otros marcadores que sí nos pueden ayudar y que parecen ser mucho más tempranos o mucho más fáciles de detectar diferencias, como es la esclerosis aórtica. Nuevamente vean, las razones de Momio son muy pequeñitas para pensar que pudieran tener un impacto clínico. Algo que sí presentan los pacientes es alteraciones anatómicas a nivel cardiovascular. Tienen un incremento de la pared, tanto en sístole como en diástole, tienen un acortamiento distinto, o sea, parece ser que tienen una estructura cardíaca distinta a los pacientes que tienen hígado graso versus controles. El problema de este estudio es que es pequeño, son estudios que todavía están evaluándose, pero sin embargo parecen mostrar una relación de acuerdo a si el paciente es delgado, es obeso sin esteatosis o pacientes con esteatosis, donde podemos ver que la masa del ventrículo izquierdo es superior en los pacientes que tienen hígado graso. Y algo que ya se había demostrado previamente es que hay un incremento significativo en la relación de la carótida, de la íntima con la media. Pero no solo el ventrículo izquierdo parece estar alterado, parece ser que los pacientes con hígado graso también tienen alteración del ventrículo derecho y como pueden observar, de acuerdo al grado de esteatosis que presenta el paciente, se observa un incremento en disfunción del ventrículo derecho. Con esto yo pienso que podemos concluir que efectivamente el hígado graso se asocia a muchas alteraciones cardiovasculares, o sea, comparte el síndrome metabólico per se. Sin embargo, y a pesar de que existan distintos elementos de marcadores cardiovasculares y biológicos, todavía el impacto clínico de estas alteraciones sigue en duda, probablemente se requiere mucha más investigación y probablemente lo que es necesario es tratar de seleccionar
cuáles son los pacientes de alto riesgo. El seleccionar que el pool de pacientes con hígado graso todos comparten las mismas características, creo que es lo que ha evitado que se analicen o que se demuestre de manera categórica que el impacto clínico de la esteatosis es significativo. Obviamente es seguramente más importante tratar todas las comorbilidades relacionadas que tienen los pacientes con hígado graso para prevención de la mortalidad de manera general, no así para el desarrollo de fibrosis. Creo que el tema de fibrosis en hígado graso es independiente del tema de mortalidad general, y obviamente tenemos que evaluar de manera integral a los pacientes y no pensar únicamente ni en el hígado ni en el corazón, es decir, son pacientes diabéticos, hipertensos, dislipidémicos, a los cuales únicamente considerarles el hígado o el corazón sin duda no va a ser la solución a sus problemas. Muchas gracias.